Bien, dicho esto, ya está, cerramos hipertensión, igual vamos a seguir viéndola con otras cosas. Necesito que alguien lea en mi nombre. A ver, alguien que no se trabe leyendo, que tenga una buena dicción, alguien que se ponga así de voluntario. Yo leo, si querés. ¿Quién Bueno, habla? yo leo. ¿Quién habla? ¿Quién se ofrece? Dale, ¿Yo? Lu, sí. Sí, pero no, pues yo no estoy. Luciana. Luciana. Luciana Tomasi. Ok, muy bien. Acá la tenemos, les presento a Luciana Tomasi. Ahí leo. Luciana Tomasi fue ayudante de fisiología humana, tuvo un muy buen desempeño. Sí, de en una el peor clase- cuatrimestre de la historia me tocó. el, En el pe- peor cuatrimestre de la historia el- fui ayudante. el peor cuatrimestre del apocalipsis, ahí Luciana estuvo con Ahí, nosotros. Pero bueno, dio una clase de hígado y de fisiología hepática muy buena. Pero bueno, pobrecita sí, se tuvo que bancar todo el quilombo de toda la adaptación de empezar de nada, de que no sabíamos qué hacer, la verdad que no sabíamos qué sí. hacer con nuestra vida. Era un desastre. Así que bueno, acá Lu nos va a Arranco a leer. leer. Dale. Caso clínico 1. El problema de la ignorancia profesional. Paciente MP, sexo femenino, 14 años. Consulta en clínica especializada en obesidad derivada de Tandil, provincia de Buenos Aires, con diagnóstico realizado al nacer de síndrome de Down. Paciente nacida en 1993. El diagnóstico fue clínico, no se realizaron estudios genéticos. Solo se basaron en el antecedente de hipotonia extrema al nacer, macroglosia, lengua grande, babeo y dificultad para deglutir y facies particular, el cual es un término ambiguo para referirse a tiene cara de. Familia constituida por madre soltera y una hermana mayor, sanas. Madre tuvo una escolaridad primaria incompleta, hermana con escolaridad secundaria incompleta. Datos sobre el padre de la paciente son desconocidos, ya que abandonó a la madre antes de que naciera MP. Según el relato de la madre, le dieron el diagnóstico de síndrome de Down en la maternidad, ya que MP era floja, dormía mucho, no tragaba bien, se ahogaba y tenía los ojitos achinados. Dale, ahí está. El primer año de MP fue complicado con varias internaciones por neumonía aspirativa. Se sentó sin apoyo recién al año y medio de vida, normal más o menos 8 o 9 meses, y comenzó a caminar cerca de los 2 años y medio. Según los médicos de la localidad, el retraso madurativo y mental era parte del síndrome de Down. MP no comenzó a hablar hasta los 4 años. Durante la consulta se observa la utilización de muy pocas palabras, algunas inentendibles. Según el relato materno, MP, luego de los 2 años, tenía hambre todo el tiempo y los médicos le decían que era muy poco lo que podía hacer, ya que MP tenía síndrome de Down muy profundo. Los consejos dietéticos de las pediatras ayudaron poco. A los 9 años, MP tenía un IMC de 28 y la mamá comenzó a consultar a una nutricionista del pueblo, que también adhirió al diagnóstico de síndrome de Down. El tratamiento no funcionó como esperaban, ya que MP comenzó a tener ataques de furia en la casa, donde rompía y se autolesionaba. A los 12 años se diagnosticó con diabetes tipo 2 y comienza tratamiento con metformina y dieta, IMC 31. También presenta escoliosis severa y artritis de cadera derecha, producto del sobrepeso. El tratamiento médico dietético no tuvo resultados y MP comienza a recibir tratamiento psiquiátrico, ya que los episodios de violencia descontrolada seguían y la mamá ya había sufrido una fractura de muñeca y de ambos pulgares en un lapso de 2 meses. El tratamiento con antipsicóticos funciona parcialmente, MP tiene menos crisis, pero también menos conexión con el medio. Vagueaba permanentemente y luego de un año de tratamiento presenta una neumonía aspirativa por el que debe ingresar a terapia intensiva pediátrica. Luego de un paro respiratorio en la guardia debido a una sepsis severa. Durante la internación en terapia se pone en evidencia la presencia de hipertensión arterial, que jamás fue controlada anteriormente, acompañada de una cardiopatía hipertrófica debido a la hipertensión no tratada. La función renal estaba alterada y en la ecografía se evidencian zonas del riñón con imágenes que sugieren isquemia renal. Es dada de alta a los 2 meses con medicación para la hipertensión y diuréticos. Al cumplir los 14, el IMC era de 30, con una paciente con daño renal, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, a los que se suma la pérdida de visión,
y un ojo izquierdo por retinopatía. Se decide desde el municipio su derivación a la clínica especializada en obesidad para internación y tratamiento. Allí es donde conozco a MP y su historia. MP presentaba todos los estigmas físicos del Prader-Willis: ojos almendrados, talla baja, dedos en forma de cono, boca en Y invertida y el cabello oscuro, y presentaba, entre muchas cosas, grandes manchas en las piernas y el abdomen como cicatrices de años de rascarse hasta sangrar. Según su madre, el rascado había mejorado bastante con la medicación antipsicótica. MP era una nena agradable, siempre sonreía y era cariñosa. Usaba muy pocas palabras y no todo se entendía, por lo que la madre hacía de traductora. Presentaba un retraso mental profundo, con poca comprensión de las indicaciones y mucho menos de su estado de salud. Durante esa primera consulta, le explicó a la madre sobre las características del síndrome de Prader-Willis y las diferencias con el síndrome de Down, y que era necesario revisar ese diagnóstico inicial, ya que el enfoque en uno y otros casos eran muy distintos. La madre presentó mucha resistencia al nuevo diagnóstico, pero accedió a realizar estudios genéticos, ya que en el municipio se hacían cargo de los gastos. Ahí está. MP permaneció internada en la clínica durante 25 días con diagnóstico presuntivo de síndrome de Prader-Willis, pero con el tratamiento interdisciplinario como si el diagnóstico estuviera confirmado. A las 3 semanas de tratamiento, el IMC era de 29 y los valores de laboratorio en cuanto a glucemias, lípidos, función renal, etc., estaban mejor. La hipertensión arterial persistía y se mantuvo la medicación antipsicótica, porque aún con ella MP tenía crisis diarias de corta duración, sobre todo contra los compañeros de actividad. En este punto deja la clínica y vuelve a su hogar con un plan de tratamiento acorde, y su madre entrenada para llevarlo adelante. Teniendo en cuenta sus limitaciones, contactó a una profesional de la zona, a quien llevó al seguimiento nutricional. La siguiente visita fue casi 2 meses después. El estudio genético dio positivo y la mamá de MP tuvo su primera crisis de llanto y desahogo en décadas. Culpaba a los médicos de la localidad por no haber tratado correctamente a su hija y ser los responsables de todas las complicaciones que MP tenía. Se explicó que era una enfermedad poco frecuente y que no todos están entrenados para diagnosticarla, y que era importante para la familia el poder contactarse con otras familias para poder continuar el tratamiento, por lo que la pusimos en contacto con el grupo de padres de niños con síndrome de Prader-Willis que funcionaba en el Hospital Garrahan. Pero MP ya estaba muy complicada. Poco tiempo después presentó insuficiencia renal que requirió diálisis, y a los pocos meses, debido a todas sus comorbilidades, presentó una sepsis luego de una sesión de hemodiálisis y su corazón no pudo sostener la demanda. MP falleció luego de 2 años de cargar con un diagnóstico y una terapéutica incorrectos, tal vez por el mero hecho de padecer una enfermedad que a muchos profesionales les es completamente desconocida. Bien, buenísimo. Esto es una historia real, ¿sí? Yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de cruzarme en mi vida profesional con 4 pacientes con Prader-Willi, lo cual es una rareza total, porque hay gente que no los conoce nunca jamás en su vida. También, bueno, o sea, yo a 3 de estos pacientes los conocí en la clínica Colmillot, porque el viejo estaba obsesionado con el Prader-Willi en algún momento. Y entonces se dedicaba como a detectar casos y a traerlos a la clínica. Así que a 3 de estos pacientes los conocí ahí. Y después uno lo conocí en el consultorio también. Era un paciente que era más chiquitito, que tenía 3 años y que empezaba a tener signos de obesidad descontrolada completamente, y no tenía el diagnóstico de síndrome de Down, pero el pediatra que lo estaba siguiendo me lo deriva a mí como para que le hiciéramos el seguimiento de su obesidad, ¿no? Y venía con el diagnóstico de retraso madurativo, porque había tenido complicaciones en el parto. La cuestión es que, bueno, con ese chico fue fácil, porque yo se lo mandé al genetista, a un genetista conocido, se lo mandé con toda la lista de estigmas, de todas las cosas que tienen en el cuerpo los pacientes con Prader-Willi, y el genetista, antes de hacerle el genético, ya me mandó una nota diciendo, sí, tiene
todo para hacer Prader-Willi. Y después hizo el genético, y el paciente tuvo diagnóstico. Con tanta mala suerte que ese paciente tenía una sonda nasogástrica, se estaba alimentando por sonda nasogástrica, ahora vamos a ver por qué, pero porque estaba haciendo neumonías aspirativas, deglutía mal y aparte del hambre que tenía de comer, deglutía mal y se aspiraba permanentemente. Y hacía neumonías aspirativas. Y le habían puesto una sonda nasogástrica para poder alimentarlo. Prácticamente lo estaban alimentando con alimentación continua, eh, para más o menos calmar un poco la cosa esta del apetito y tratar de que no se aspirara más. Con tanta mala suerte que una noche se arranca la sonda nasogástrica mientras que le estaba pasando la alimentación, se arrancó la sonda nasogástrica le quedó a mitad de camino, no se la sacó completamente, se le llenó el pulmón de leche y se murió. Ahí, a la noche, mientras dormía. Él se despertó aparentemente y tosió y qué sé yo, pero los papás estaban en otra habitación durmiendo y no se dieron cuenta y el chico falleció. Así que después, bueno, nada, cuando 20, 25 días después nos mandaron el genético que daba positivo, era como, bueno, ya no podíamos hacer nada, porque se había complicado de esa manera. Pero bueno, fue un accidente en el bar. Yo nunca había estado de acuerdo con la sonda y justamente por eso yo quería hacer rápido el diagnóstico de Prader-Willi para poder justificar el sacarle la sonda y poder empezar con el tratamiento como corresponde. Bien, esto más o menos es, este ejemplo es el ejemplo típico del paciente. En este caso tuvo la mala suerte de que nació en Tandil, de que nadie se dio cuenta de que, o nadie prestó atención a que la enfermedad de Prader-Willi existe, y entonces trataron de explicar toda la cuestión física que tenía esta nena como si fuese un síndrome de Down. Es más, cuando yo llego a la clínica, ¿no? El día que me tocaba la consulta, llego a la clínica y ya estaba anunciada la chica desde hacía como 2 semanas que nos iban a derivar una nena con hiperobesidad, con síndrome de Down, desde Tandil, ¿no? Y entonces era como un evento ese día, porque era una paciente que venía de afuera, que venía pagada por el municipio, porque aparentemente el pueblo estaba como muy movilizado con el tema de la nena. Eh, cuando llegué era como, ya llegó la chica con síndrome de Down, ¿no? Hasta incluso la gente de admisión ya sabía que era una nena con síndrome de Down. Y fue tremendo el hecho de tener que sentarme, sobre todo en la primera consulta, ¿no? Después de hacer toda la anamnesis, de revisarla, de pesarla y de medirla, pero aparte uno cuando conoce el Prader-Willi lo ve, y salta, inmediatamente, salta. Es como que uno tiene ganas de empezar a gritar, ni bien la saluda. Tiene Prader-Willi, tiene Prader-Willi. Y venía con diagnóstico de síndrome de Down y yo mientras que la revisaba, la pesaba, la medía, le preguntaba la historia, anotaba, y que yo pensaba, ¿cómo corno hago para decirle que no? Estaba en un intríngulis, ¿no? Es decir, la pateo para adelante, espero que nos conozcamos un poco más, pero en ese momento la nena iba y venía, ¿no? Venía a hacer la consulta y se volvía para Tandil, porque aparentemente era una chica con la que, nada, tenía que hacer toda la dieta que le iban a dar los nutricionistas de ahí y se volvía para Tandil, y, y fue toda una cuestión. Para mí fue sumamente traumático el hecho de tener que plantarme frente a alguien que yo no conocía y que ya venía con un montón de resistencias, hablo de la mamá, y tener que explicarle la existencia de algo que hasta ese momento no tenía ningún registro de ella. Y aparte, negando y contradiciendo a un montón de profesionales que habían sostenido el diagnóstico de síndrome de Down durante años. Obviamente la mujer medio como que hasta prácticamente me trató a mí de ignorante, ¿no? Y de estar inventando cosas en un primer momento. Luego, en la medida que yo seguía hablando y seguimos hablando, porque la consulta esa duró como 3 horas y media, luego en la medida que seguía hablando, y fui sacando libros, y fui mostrándole fotos, y fui mostrándole fotos en las que las caras de los chicos de las fotos eran idénticas a la cara de su hija, y todas las cuestiones que tienen físicas, que ahora las vamos a ver, con respecto al síndrome de Prader-Willi, todas las características que tienen físicas se repetían en su hija. Ahí fue como medio que aflojó y permitió que le pudiéramos hacer el laboratorio, sacarle sangre
para hacerle el genético y pudimos engancharla para que vuelva, ¿no? Pudimos engancharla, sobre todo con una nota, con un resumen de historia clínica al municipio diciendo, esto no se termina acá. Esto no es que viene, le damos un tratamiento y se vuelve a Tandil y sigue el tratamiento allá con un nutricionista que la siga, sino que va a tener que venir otra vez y que lo más probable es que tengamos que hacer parte del tratamiento acá. Depende de lo que dé. Y bueno, y tuvimos la suerte de que sí, se pudo hacer. Después, obviamente, la nena estaba tan complicada a todo nivel, porque justamente lo que tiene el Prader-Willi es que reúne en cuanto a todo lo que estuvimos viendo sobre hipertensión, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y todas las complicaciones, que las fundamentales son las complicaciones renales que tienen estos pacientes, más la hipertensión y todo lo que tiene que ver con la alteración cardiovascular. Son pacientes que se mueren muy jóvenes si no tienen un correcto tratamiento o un correcto diagnóstico y tratamiento. Son pacientes que en general no sobreviven a los 18 o 20 años. Y dependiendo del grado de retardo mental que tengan, porque algunos tienen un retardo mental muy leve y otros tienen un retardo mental muy profundo, es como un abanico muy amplio de posibilidades, ¿no? Y dependiendo del retardo mental que tengan, eh, es más difícil o menos difícil llevarlos, porque son chicos que en la medida que van llegando a la pubertad, empiezan a tener cosas de la pubertad, ¿no? Y en la medida que llegan a la adolescencia, empiezan a tener cosas muy propias también de la adolescencia, de rebeldía y de no hacer caso, y obviamente cuanto menor capacidad de comprensión tengan, menos capacidad para controlarse y para cuidarse y autocontrolarse van a tener. Uno de mis pacientes era un chico de 18 años, que ya trabajaba, tenía un retardo mental que era leve y trabajaba en una empresa que bajaba cajas y subía cajas en los camiones que hacían, en una empresa de encomiendas, también en un pueblo. Y la joda de los compañeros era comprar una docena, 2 docenas de facturas todos los días y apostar a ver cuántas se comía el chico. Y el chico se las comía todas, siempre. Y a pesar de que él se daba cuenta de que los compañeros le estaban haciendo esto para reírse de él, y, y- y aparte no eran solamente facturas, sino que traían cosas variadas y veían hasta dónde podía comer, y era el chiste de todos los días, él sufría un montón porque se daba cuenta de lo que le estaban haciendo. Y él se daba cuenta de que él no podía parar de comer y que no podía controlar el tema de su apetito. Que es algo que tienen los pacientes con Prader-Willi, en las que son capaces de comer tanto, con tanta voracidad, que son capaces de comer de la basura, que son capaces de comer la comida del perro, que son capaces de atraconarse de tal manera en la que, por ejemplo, se pueden morir ahogados con una papa. O llenarse tanto que el estómago empiezan a vomitar y se desgarra el esófago y mueren por un sangrado esofágico fulminante, porque encima de todo lo que tienen, no tienen mucha sensibilidad al dolor, así que la sensación de la panza llena y la sensación dolorosa de la panza llena no la tienen. Son pacientes que sufren un montón y son pacientes que se complican un montón y son pacientes que tienen un momento en su vida, que es el momento que se llama la época dorada, que es antes del año y medio, en donde si uno hace el diagnóstico antes del año y medio y los empieza a tratar en esa época y empieza a tratarlos multidisciplinariamente, muy probablemente esos pacientes nunca se compliquen. Y muy probablemente esos pacientes nunca tengan esos grados de obesidad y esos grados de todas las complicaciones y comorbilidades que tienen los otros pacientes. Así que es importante que nosotros conozcamos al síndrome de Prader-Willi porque tiene una incidencia bastante alta, uno para cada 8.000. Eh, hay 8.000 casos en la República Argentina reportados, debe haber más. Lo más probable es que haya el doble o el triple de ese número. Y bueno, y como se ve, no todo el mundo lo conoce y no todos los profesionales lo pueden reconocer, y muchas veces se confunde con otras cosas. Así que vamos a hablar de síndrome de Prader-Willi un ratito. Eh, Como habíamos visto cuando hablamos de los genes, había un montón de genes que estaban relacionados con el tema del índice de masa corporal, con el tema de la distribución
corporal de la grasa, con el manejo de la energía, y habíamos visto que había genes que se podían mutar o que podían estar alterados un solo gen y ese solo gen producir una patología en particular. Les había dicho que dentro de las causas monogénicas de obesidad, la mayor parte eran causas en las que había pocos casos en el mundo, pocos casos reportados, en las que por ahí eran poca cantidad de pacientes o muchas veces aparecían gemelos, y había 2, 3 casos reportados de esas obesidades monogénicas en el mundo, y la más frecuente de todas era la Prader-Willi. Y el Prader-Willi lo que hace es que un solo gen la alteración de ese gen, que en realidad es una delesión, no es una mutación, es una delesión, es la ausencia de un gen. La ausencia de ese gen o la ausencia de ese pedazo de cromosoma eh, produce una alteración pero muy profunda a nivel hipotalámico. Y entonces no solamente va a haber una alteración morfológica en el hipotálamo, sino también funcional. Esa alteración funcional va a abarcar un montón de cuestiones, ¿sí? La mayor parte de los síntomas y signos que tienen los pacientes con Prader-Willi, eh, desde lo que tiene que ver con el apetito, con la distribución de la masa grasa y masa magra en el cuerpo, con todo lo que tiene que ver con la conducta alimentaria, con la resistencia severísima a la leptina que tienen, más todos los signos y síntomas que vienen acompañando eso, como por ejemplo el no tener tanta sensibilidad al dolor, el estar permanentemente sintiendo picazón, que la picazón se origina en los mismos receptores del dolor, es como una especie de estímulo menor en los receptores del dolor, lo que produce picazón, y estos pacientes se rascan permanentemente y se lesionan permanentemente y no sienten dolor. Y tampoco tienen mucha percepción del frío y del calor, por ejemplo, y después tienen otras cosas que por las características morfológicas, como no segregan grandes cantidades de hormona del crecimiento, son chicos que en general crecen poco, se desarrollan poco, sus genitales, por ejemplo, cuando llegan a la adolescencia, se desarrollan bastante poco, eh, y al tener las manos y pies chiquititos, sobre todo con el tema de las manos chiquititas, en algunos países son pacientes que mientras que tengan un retraso mental leve, se pueden ocupar, se pueden contratar para hacer trabajos de precisión con las manos, como por ejemplo armar relojes, ¿sí? Porque son capaces de que con esas manos chiquititas, y si pueden concentrarse, son capaces de hacer trabajos de alta precisión con esas manos. Tienen ciertas características que son llamativas y que nadie entiende muy bien por qué, pero por ejemplo son más rápidos para armar rompecabezas que las personas promedio. Y así tienen un montón de cuestiones que llaman la atención en cuanto a que hay habilidades que están como exacerbadas en esos pacientes, y obviamente, bueno, hay otras cosas que están abolidas completamente, o que están alteradas para mal, como esto del hambre voraz, ¿no? Y todo lo que viene con el hambre voraz. Acuérdense que yo les contaba que cuando el hipotálamo está sensando que no hay energía, la conducta que se genera a partir del hipotálamo es la conducta del despedazar, ¿sí? Es la conducta del atraconarse, es esta cosa del ratón, que vos le metés un ratón adentro de la jaula, ese ratón que le noqueamos ese gen, o que le noqueamos esa parte del hipotálamo, y uno le mete otro ratón adentro de la jaula, y se le tira encima, lo despedaza, y durante años se pensó que esas eran conductas de agresión, conductas violentas que se generaban por destruir un gen o por destruir una parte del hipotálamo, y en realidad ahora se sabe que tienen que ver con conductas de la conducta alimentaria, con trastornos de la conducta alimentaria. Uno, cuando le noquea ese gen, lo que hace es que ese ratón esté permanentemente sintiendo que no tiene energía, y lo que hace no es ir a despedazar por violento, sino es ir a despedazar por hambre. Se está comiendo un snack rápido. Y eso es lo que les pasa a los pacientes con Prader-Willi.
Son pacientes que sufren muchísimo, ¿sí? Cuando son conscientes de lo que les pasa, no solamente por todo el bullying a los que están sometidos por parte de la sociedad, como el ejemplo de este chico, que sus propios compañeros de trabajo le boicoteaban permanentemente el tratamiento, porque ellos también eran ignorantes y resulta divertido, ¿no? Ver hasta dónde y competir, y ver hasta dónde puede ser capaz de comer este pibe, hasta dónde es capaz de lesionarse eh, cuando uno le pone comida enfrente. Pero son chicos que necesitan ayuda en forma muchas veces no solamente multidisciplinaria, sino que exige de los padres sacrificios que a veces es imposible que hagan, ¿no? Sobre todo en las circunstancias en las que vivimos nosotros en este país, muchas veces pedirle a los padres que dejen de trabajar y que se dediquen las 24 horas del día para estar con el hijo es muy difícil. Y muchas veces a los chicos hay que internarlos. No hay lugares acá, por ejemplo, para tratar este tipo de pacientes donde se los pueda alojar y se los pueda tratar. Muchas veces pasa que estos chicos llegan a la adolescencia o la edad adulta y tienen padres de edad avanzada y los padres fallecen y los hermanos no se hacen cargo o nadie se hace cargo y no hay dónde llevarlos. Muchas veces terminan en un asilo o terminan en un geriátrico pagados por el gobierno, por el PROFE, por el plan que se les da a los pacientes con discapacidad, que es un plan sumamente precario, que no tiene absolutamente nadie. Esos chicos o esos ya adultos con Prader-Willi se complican y se mueren en circunstancias sumamente tristes. Bien. Es un defecto de nacimiento el Prader-Willi, que es de causa genética, que ocurre de forma esporádica. En realidad es como les decía recién, es una delesión, ¿sí? Es cuando se produce el crossing over cromosómico entre los genes de la madre y los genes del padre, los cromosomas de la madre y los cromosomas del padre en el momento de la fecundación. Hay un cromosoma del padre que tendría que estar presente, que es los genes que están en el cromosoma 13, en una región muy particular, que es entre la Q11 y la Q13, que son pedazos de cromosoma que tendrían que estar presentes, no están. ¿Sí? La parte que debería aportar el padre, ese sector de cromosoma que solamente lo aporta el padre, no está presente. Y entonces eso produce todos los trastornos que va a producir a nivel morfológico, a nivel de la alteración del propio hipotálamo, y no solamente del propio hipotálamo, sino también de la configuración, por ejemplo, de la cara o de la configuración de las manos y de los pies, porque tienen características muy particulares también. Pero es eso, en realidad no es ni una duplicación de un cromosoma, ni una mutación de un cromosoma, es la delesión, es la ausencia de un cromosoma que debería ser aportado por el papá y que en realidad cuando uno le hace el genético al padre, el padre lo tiene. Lo que pasó es que cuando se produjo el crossing over, por alguna razón, ese cromosoma no participó en el ensamblaje y quedó afuera. O ese pedazo de cromosoma, porque no es el cromosoma entero. Es un síndrome dismórfico lo que tienen estos chicos. ¿Qué significa dismórfico? Bueno, que va a producir alteraciones en la morfología, ¿sí? Alteraciones en la morfología de la cara, de las manos, del cuerpo en general, porque también está alterado la talla, por ejemplo, o está alterada la relación entre grasa y músculo en el cuerpo, y están alteradas estructuras cerebrales, ¿sí? Va a estar alterado el hipotálamo, fundamentalmente, y no solamente va a estar alterado el hipotálamo en la morfología misma del hipotálamo, sino en las poblaciones celulares, en las poblaciones neuronales que tiene ese hipotálamo y en el funcionamiento de esas poblaciones neuronales. Así que esta es una afectación que en realidad, si se acuerdan de la pirámide de la vida, que teníamos la base donde estaban los genes y las proteínas y el ARN, y luego estaban todo lo que eran las mayores complejidades, ¿no? de las vías metabólicas, de las vías regulatorias.
esta es una patología que prácticamente abarca toda la pirámide, porque va desde lo que es muy visible físicamente hasta la síntesis de receptores, ¿sí? Hasta la síntesis proteica está alterada, porque en estos pacientes en general puede haber ausencia de receptores a la leptina o puede haber una alteración en la expresión de esos receptores a la leptina, en la que no enganchan con la leptina nunca, que no tienen nunca la capacidad para poder recibir a la leptina e interactuar con ella. Así que esta alteración se produce prácticamente a todos los niveles, de lo macro hasta lo micro, en estos pacientes. Y eso también va a depender y va a determinar los grados, los diferentes grados de retardo mental que van a tener, ¿sí? Así que es una enfermedad bastante compleja y es una enfermedad que es bastante apasionante en cuanto a todas las características que tiene, ¿no? Y todo lo que todavía queda para saber con respecto a ella. Bien, como les decía recién, vamos a tener que, lo más probable que en estos pacientes puede haber una alteración en la población neuronal de las neuronas de la propia melanocortina o en los receptores de la leptina o una combinación de ellos. Dentro de las teorías que se barajan es que la cuestión es una cuestión en la que se produce una combinación de alteraciones, ¿no? Hay menor población celular de las neuronas de la propia melanocortina, son neuronas que son menos sensibles a las señales, al ser menor la cantidad de neuronas, ¿sí? Al ser menor la población, vamos a tener que van a van a tener menos importancia en relación a las neuronas del neuropéptido I, como que las neuronas del neuropéptido I permanentemente van a estar dominando la situación. Eso sería por el número, ¿no? Por la cantidad, por la población neuronal. Y por otro lado, bueno, aparentemente también hay alteraciones en el metabolismo de esas neuronas en cuanto a la recepción de señales por parte de la insulina, de la colecistoquinina, obviamente también de la leptina. Y aparentemente no solamente esto va a producir que se hiperactiven las neuronas del neuropéptido I, sino que aumenten también su tamaño. Su tamaño es un número, ¿no? O sea, el núcleo en el núcleo arcuato del hipotálamo, que es donde están alojadas estas neuronas, estos grupos neuronales, el hecho de que estén durante toda la vida no recibiendo señales por parte de las neuronas de la propia melanocortina, hace que estén permanentemente hiperactivas estas neuronas del neuropéptido I, que estén estableciendo conexiones y sinapsis entre ellas en forma muy intensa, y obviamente eso aumenta el tamaño, aumenta la densidad del tejido y hace que sea un tejido mucho más hiperactivo que en las personas que no tienen este trastorno. Así que acá tengo una reducción en el tamaño de la población de las neuronas de la propia melanocortina y un aumento en la población y un aumento en el tamaño del sector del núcleo arcuato del hipotálamo que corresponde a las neuronas del neuropéptido I. Eh, y esto va a ser lo que va a producir esta cuestión del hambre voraz, ¿sí? Esta cuestión verdaderamente es voraz, ¿sí? Esa descripción del ratón despedazando otro ratón, ¿no? Y comiéndoselo a toda velocidad. En estos pacientes exactamente es esa la imagen con la que uno se tiene que dar, es esa el hambre que tienen. El problema es acá que cuando nacen no pareciera que van a tener esta patología, ¿sí? Al nacer muchas veces nacen, muchas veces tienen controles ecográficos, por ejemplo, en los que se ve que el chico se mueve poco, ¿no? Sobre todo en los últimos meses del embarazo, es como que el nene se mueve poco. Muchas veces el peso que se ve en las ecografías ya desde antes del nacimiento, se ve que el peso, que el tamaño del chico es un poco menor. No para llamar la atención, no es un retardo de crecimiento intrauterino, no es una desnutrición fetal, ¿sí? No llega a ninguno de esos puntos, pero en cuanto al promedio, ¿sí? Es un poco menor, son un poco más chicos y con una talla un poco más baja y se mueven menos. Se mueven, ¿sí? No al punto de pensar que están con una lesión cerebral, por ejemplo, y que por eso no se mueven, sino que se mueven. Y entonces es como que, bueno, durante los controles ecográficos son pacientes que se sospecha algo, que algo pasa, pero tampoco es algo que sea muy evidente, ¿no? Es como un ni fu ni fa permanentemente.
Cuando nacen, estos chicos tienen un Apgar normal, ¿sí? A veces bajo. Acuérdense que el Apgar era todo lo que tenía que ver con la respiración, con la frecuencia cardíaca, con el llanto, con el tono muscular, eh, con la irritabilidad, y que se tomaba al momento del nacer, ¿sí? Que me hablaba de lo que había pasado durante los días o las horas anteriores al parto, y luego se volvía a tomar a los 5 o 10 minutos, y es lo que me habla de cómo se adaptó ese chico a la vida postnatal, ¿no? Y qué tengo que hacer a partir de ese momento, si lo tengo que llevar a la terapia, si lo tengo que poner con la mamá, si tengo que hacer alguna maniobra de reanimación o lo que fuere. Y estos chicos en general tienen un Apgar que está dentro de lo que se considera, otra vez, normal, pero ni fu ni fa, porque son chicos que muchas veces el Apgar tiene un buen Apgar en cuanto al tono muscular, perdón, a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria. Muchos de estos nenes lloran. Muchas veces el color de la piel se recupera rápidamente. La mayor parte nacen medio morados y a los poquitos minutos ya están rosados. Y en estos pacientes pasa lo mismo. Pero en estos pacientes lo que se observa es el tema de la hipotonía muscular. Y entonces ese Apgar normal no es un Apgar 9-10, ¿sí? Sino que muchas veces es un Apgar 7 en el primer minuto, 8 en el segundo control, y en general siempre se mantienen con ese puntaje bajo, pero está bajo no por el corazón, no por la respiración, no por el color, sino que está bajo por el tono muscular. A veces pueden estar más dormidos, menos dormidos, a veces pueden no llorar, y en general, como hay hipotonía muscular y esa hipotonía muscular es generalizada, el llanto muchas veces es débil, parece el llanto como de un gatito. No es un llanto a gritos, no es un berreo, el chico cuando nace a gritos. Por eso digo, es un ni fu ni fa, ¿sí? Uno no puede sospechar o no puede pensar que hay una lesión cerebral en estos pacientes porque en realidad el puntaje no es tan bajo, eh, y la mayor parte de los síntomas están dados por la hipotonía, no por una cuestión de que se hayan ahogado, ni que tengan problemas respiratorios, ni nada de eso, que es lo que a uno lo hace correr hacia la neo y hace que el chico no se quede con la madre. Así que estos pacientes muchas veces se controla, llama la atención el tema del tono muscular, pero muchas veces quedan como que son chicos con un menor tono muscular, y muchas veces la explicación que se le da a los padres es, bueno, algo pasó, durante las últimas semanas, por ahí tuvo menos oxígeno, vaya uno a saber qué pasó, y entonces por eso ahora está hipotónico, y no deglute bien, porque lo que le pasa a estos chicos es que no degluten bien, y tienen muchas veces trastornos en la deglución, trastornos en la succión, porque no tienen fuerza para succionar. Tienen la característica, y esto es durante toda su vida, tienen la característica de que la saliva es espesa siempre. Y entonces también se atoran y muchas veces se pueden broncoaspirar por esa saliva espesa en un paciente que en general tiene un problema deglutorio por la hipotonía generalizada. Fíjense cómo está todo colgando este chico en el control que se hace cuando nace. Que en realidad cuando un bebé nace, si se acuerdan de niño sano, cuando un bebé está recién nacido es hipertónico, ¿sí? Está todo flexionado, están los brazos y las piernas están flexionados y es muy difícil estirarle los brazos y las piernas. En este caso el chico está colgando, ¿sí? Tiene un tono muscular muchas veces que es malísimo. Obviamente, vuelvo a repetir, puede haber un abanico muy amplio de posibilidades, ¿sí? Así como el retardo mental puede ir desde el más profundo hasta el más débil, ¿sí? Hasta que prácticamente no parezca que tenga retardo mental. El tema de la debilidad muscular también tiene sus matices, ¿sí? También es una escala de grises. No todos tienen el mismo grado de hipotonía. Pero bueno, la hipotonía siempre está presente, llama la atención, y en los médicos que no están entrenados para descubrir el Prader-Willi, muchas veces la explicación que se da es una explicación que está relacionada con algo pasó durante las últimas horas o los últimos días previos al parto, y lo más probable es que quede con esta hipotonía para siempre, ¿no? Y muchas veces como estos chicos, la mayor parte de estos chicos, lo que sí siempre tienen en el 100% de los casos es una configuración en la cara muy particular, son todos muy parecidos,
en cuanto a la configuración de los ojos, que son ojos que son almendrados, son como ojos más alargados, como un poco más achinados, si se quiere. Muchas veces es fácil confundirlos con síndrome de Down. De todas formas, cuando uno los ve, es como que síndrome de Down, es como que siempre está haciendo ruido, por más que uno no sepa que existe el Prader-Willi y las características que tiene, es como que uno cuando les ve la cara y les ve la cara y el diagnóstico está de síndrome de Down, en realidad le faltan tantas cosas que hace un montón de ruido. Pero bueno, a veces es la única explicación que el que no sabe muchas veces se explica mal, ¿no? Y explica la realidad partiendo de una premisa falsa, y entonces la explicación de la realidad que da es una explicación falsa. Eso es lo que pasa justamente, es el sesgo de la ignorancia, ¿no? Y sobre todo el sesgo de la ignorancia en los profesionales es muy grave, porque como tienen que dar respuesta y muchas veces se sienten obligados a dar una explicación, y a mucha gente le cuesta decir no sé, eh, y muchas veces también la exigencia de las familias hace que uno tenga que dar una explicación relativamente rápida. Ese sesgo hace que uno muchas veces parta de una base o de un concepto errado, un concepto falso, para explicar algo, y lo que está explicando también es falso, obviamente. Así que en este caso justamente se da ese punto. Fíjense que los ojitos son almendrados. Obviamente esto es una bebé recién nacida, tiene poquitas semanas de vida. Fíjense que tiene una sonda nasogástrica, porque como tienen dificultades para alimentarse, tienen dificultades para deglutir y tienen una succión pobre, en general, al principio, las primeras semanas, los primeros meses, bajan de peso y tenemos problemas para alimentarlos. Y entonces en estos chicos hay que ponerles una sonda nasogástrica para poder mantener el peso más o menos normal. Pero esta foto está a propósito puesta así porque no le veo ningún estigma que sea llamativo. Parece más o menos un niño normal, pero si uno le ve los ojos, va a ver que los ojitos tienen forma de almendra, ¿sí? Tienen una forma más ovalada que los ojos normales. La boquita todavía no se puede ver, ahora la vamos a ver. Fíjense que este chico también tiene su sonda, ya es un chico más grande, y tiene los ojos almendrados, tiene los ojos con forma de almendra, ¿sí? Después las otras características todavía no las puedo ver, por lo menos en esta foto, pero sí me llama la atención, comparándolo con otro niño, que estos ojos son como más alargaditos, ¿sí? Los bebés normales. Lo que voy a tener es, bueno, que muchas veces los movimientos fetales están disminuidos, que la talla y el peso pueden ser bajos al nacer, y que van a mantener una talla y un peso bajos durante por lo menos los primeros 2 años de vida, y va a ser muy dificultoso alimentarlos. eh, que bueno, que tienen una debilidad en el diafragma, así que van a tener una debilidad también para llorar, y tienen una debilidad también en los músculos de la faringe, así que todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, la deglución o la fonación o el aprendizaje de palabras, muchas veces no pasa por el hecho de que no hablen, no pasa por el retardo mental, sino que pasa por el tema de la hipotonía muscular, el hecho de que no puedan articular correctamente las palabras. Bueno, la hipotonía, sí, que está eh, que básicamente está en el eje principal del cuerpo, en el tronco y en las extremidades superiores, pero también las extremidades inferiores pueden estar afectadas. El hecho de la saliva espesa, que va a hacer que estos chicos en la medida que vayan creciendo tengan caries a repetición, tengan muchos problemas dentales por esa saliva espesa. Y la otra cosa que tienen, claramente esto no llama la atención al nacer muchas veces, es que el desarrollo genital es menor, ¿sí? Está como más atrasado. Los testículos son chiquitos o no están en la bolsa, no están en el escroto en el momento del nacimiento. En general los genitales femeninos también son chiquitos, tienen poco desarrollo, y el pene, por ejemplo, también es muy pequeñito. La criptorquidia es la falta de descenso de los testículos a la bolsa. Si los testículos todavía están en el abdomen y no bajaron a la bolsa, eso se llama criptorquidia, es la ausencia de descenso testicular.
Cuando empiezan a crecer, sobre todo cuando están antes del año y medio, 2 años de vida, tienen lo que se llama falta de medro. La falta de medro es como una especie de falta de desarrollo, ¿sí? De crecimiento y de desarrollo, de ambas cosas. Y en forma armónica, ¿no? Son pacientes que no aumentan bien de peso, no aumentan la talla, pero más o menos si nacen en un percentilo entre 5 y 10, por ejemplo, y lo más probable es que durante el primer año o los primeros 2 años de vida se puedan llegar hasta incluso a cruzar o a mantenerse un poco en esta cuestión horizontal, de no seguir el carril, ¿sí? Sino de ir cruzándose lentamente del 10 al 5, tanto en peso como en talla, y que no cumplan con las cuestiones del desarrollo psicomotor, ¿sí? No se sientan con apoyo entre los 4 y los 6 meses, sin apoyo a los 6 meses, o haciendo con 3 puntos de apoyo, apoyando las manitos y la cola. Ya a los 6 meses la mayor parte de los chicos se mantiene sentado aunque sea un ratito, no gatean a los 8 o 9 meses, ni a los 10, ni a los 11, y obviamente no se paran ni caminan hasta el año y medio, los 2 años o más. No dicen palabras, no balbucean, no imitan fonemas, y tienen esos rasgos faciales que son muy particulares. Entre los que están, por ejemplo, lo de los ojos almendrados, ¿sí? Pero también tienen una falta de pigmentación. Entonces, tienen una piel un poco más clara que lo normal, tienen el pelo un poco más claro que lo normal, y tienen los ojos más claros que lo normal. Eh, Obviamente acá dice ojos azules, no todos los chicos con Prader-Willi tienen ojos azules, pero sí está en las descripciones, en los libros, la descripción es blanco, rubio y de ojos azules. Y en realidad hay un montón de variantes también con esto. Pero los ojos son más claros de lo normal. Cuando uno ve a los padres, por ejemplo, los ojos de los padres, los chicos tienen los ojos más claros, eh, y el pelo también es más claro, por más que los padres sean morochos. El pelo también es más claro. Muchas veces no es rubio completamente, pero es más claro. Eh, Obviamente estos chicos, como tienen un trastorno en el que se les derrumban los músculos de la faringe permanentemente, van a tener una alteración en el sueño porque van a roncar y van a tener apneas, ¿sí? Permanentemente, y esas apneas tienen que ver con que el velo del paladar, por ejemplo, siempre está caído y todos los músculos de la faringe no tienen la suficiente fuerza como para mantener la faringe armada, ¿sí? Y entonces permanentemente cuando se relajan y se duermen, todos esos músculos es como que se relajan tanto que se cierra la faringe, la laringe y el velo del paladar, y esos chicos roncan sonoramente y muchas veces pueden hacer apneas, y esas apneas pueden ser obstructivas, pueden ser apneas en las que el paciente, como les conté la otra vez con los chicos con obesidad, en este caso también puede pasar que el aumento del dióxido de carbono les pueda producir que no salgan de la apnea. En este caso no es por la obesidad, porque todavía no son obesos, tiene que ver con la debilidad muscular, ¿sí? Las apneas. Y las apneas pueden llevar a que se aumente la cantidad de dióxido de carbono que está presente. Eh, y generalmente, bueno, cuando se presenta el apetito voraz, puede aparecer cerca del año y medio o de los 2 años. Ya a los 3, 4 años, la mayor parte de los chicos tiene esa característica, ¿no? Tiene esa característica en la que necesita comer todo el tiempo, tiene hambre todo el tiempo, y pasa de ser un chico que teníamos problemas para que creciera, que tenía problemas para alimentarse, que tenía problemas para comer, que había que poner una sonda, y que siempre nos quedábamos atrás, tanto en el peso como en la talla. De golpe la situación se da vuelta, y se da vuelta espectacularmente, y se da vuelta a una velocidad increíble también, en donde el chico empieza a tener cada vez más hambre, a comer cada vez más vorazmente. Son chicos que no mastican, son chicos que tragan directamente, eh, y que en general empiezan a aumentar de peso y a ganar peso también a una velocidad muy alta. Así que lo que sigue
es que vamos a tener un chico que va a tener ese apetito voraz, que va a ir desarrollando obesidad, y esa obesidad en general va a ser precoz, cerca de los 4 años. Ya la mayor parte de estos nenes están por encima del percentilo 95 para el IMC. La característica que van a tener es que la talla va a ser corta, ¿sí? Van a ser de menor talla porque falta hormona de crecimiento acá, y van a tener menos desarrollo de las manos y de los pies, generalmente por la obesidad y por la falta de musculatura, por la hipotonía muscular, no pueden sostener bien la columna, así que son, en general, tienen mayor facilidad para hacer escoliosis, para que se les deforme la columna. En general, estos chicos, como tienen los pies chiquititos, cuando corren o caminan, se tropiezan con mucha facilidad, ¿sí? Y también porque son hipotónicos. Y entonces, al tener menos fuerza muscular, cuando corren, se pueden caer y se pueden golpear con mucha más facilidad. Son chicos que tienen la característica de que se tropiezan permanentemente. Tienen esta cosa de que permanentemente están con una alteración en lo que sería lo sensorial, ¿sí? Lo somatosensorial, en donde no sienten dolor, ¿sí? Tienen una resistencia al frío y al calor bastante importantes, sobre todo al frío, y tienen prurito o necesidad de rascarse constantemente. Tanto que muchas veces, como en el caso de esta nena, por ejemplo, se autolesionan de tal manera que con el correr de los años, ¿sí? Esa piel, ¿no? Y esa piel que permanentemente, aparte estos chicos tienen hiperinsulinemia muy tempranamente también, y acuérdense que la hiperinsulinemia hace que todo lo que esté siendo irritado en la piel, por ejemplo, en los lugares de roce, acuérdense de la acanthosis nigricans, que aparecía en los lugares de roce, donde aumentaba la cantidad de células de la piel y se hiperpigmentaban. Imagínense en un chico que tiene hiperinsulinismo que se esté rascando constantemente. Las cicatrices que se producen en general son más grandes y son más oscuras, ¿sí? Es algo que se ve también muy frecuentemente en los lincheras. ¿Sí? En los lincheras pasa porque no se bañan, ¿no? Porque tienen un trastorno muchas veces psiquiátrico y no se bañan durante meses y se rascan y se rascan y se rascan y se rascan, y tienen la piel atigrada, ¿sí? Tienen la piel atigrada de rascarse y de que permanentemente ahí esté hiperpigmentándose la piel por el rascado permanente. Cuando yo hacía, no la residencia, cuando estaba en la facultad, yo hacía guardias en un hospital ahí en La Plata, en las afueras de La Plata, y atendía muchos lincheras. Y una de las cosas que más me impresionaba era el hecho de que cuando los tenía que hacer sacar la ropa para revisarlos, era la piel atigrada. Tienen la piel como si fuesen un tigres, ¿sí? De las manchas que tienen de rascarse durante décadas. Y en estos pacientes muchas veces también aparece lo mismo. Esto de la piel que está más manchada y que se notan los rascados de hace años y esas autolesiones que se producen. Bueno, esta cosa de la presencia de las caries por la saliva espesa que tienen, que es muy frecuente. Son chicos que en general duermen mucho, ¿sí? Y tienen, durante por lo menos el primer año de vida, tienen una somnolencia que no se corresponde con la somnolencia de los bebés normales, ¿no? Que los bebés normales duermen muchas horas, pero esas horas se van acortando a medida que van creciendo. En esos chicos la somnolencia es permanente, están todo el tiempo cansados, y sobre todo cuando empiezan a tener obesidad, que empiezan a tener esta cosa de que tienen menos tono muscular, tienen más panza. Es la tormenta perfecta para que se acumule dióxido de carbono y que estos chicos estén permanentemente con un déficit en la llegada correcta de oxígeno y una acumulación de dióxido de carbono en los pulmones y en el torrente sanguíneo, dado no solamente por el exceso de volumen de su abdomen, sino también por el hecho de que no respiran correctamente, porque no tienen un diafragma que sea muy efectivo en la respiración. Bueno, tiene esta sensibilidad que está disminuida a la temperatura y al dolor, y eso hace que cuando, por ejemplo, se atraconan y se van llenando, no sientan que tienen la panza llena, no sientan dolor, y muchas veces
empiezan a tener vómitos de todo lo que se atraconaron y se les desgarra el esófago y pueden tener unas muertes horribles. La mayor parte de estos chicos tienen estrabismo. El estrabismo es un ojito desviado, ¿sí? Generalmente el estrabismo que tienen puede ser o divergente, que es el ojito desviado hacia afuera, o convergente, también el ojito desviado hacia adentro. Pero siempre, muchas veces es un solo ojo el que está desviado, no los dos. Pero es bastante frecuente el hecho de que tengan estrabismo. ¿Por qué es el estrabismo? También por la hipotonía muscular, ¿sí? Alguno de los músculos del ojo tironea más que los demás y entonces eso produce que se produzca el estrabismo. Fíjense las caras, ¿sí? Fíjense otra vez, los ojos almendrados, ¿sí? Estos son los estigmas físicos que tienen. Los ojos almendrados, la boquita que está como en una Y invertida, así como si fuesen los palitos de la Y, pero invertidos para abajo, ¿sí? Los ojitos almendrados, tienen la implantación de las orejas, que en general es un poco más baja que lo normal. La otra cosa que tienen es que la apertura de los ojos, lo que se llama fisura palpebral, ¿sí? La fisura es la apertura de los ojos, la distancia entre un párpado y el otro. La fisura palpebral es menor, es más chica que los chicos normales. Generalmente los nenes normales tienen los ojos más grandes, ¿sí? La apertura de los ojos es más redondeada y más grande. Y en estos chicos la cosa es más estirada, más ovoide y más cortito la distancia entre un párpado y otro. La otra cosa que es grande es la distancia entre un ojo y otro, ¿sí? Acá la distancia que hay entre un ojo y otro es mayor que en los chicos normales. En general, el puente de la nariz es un puente de la nariz que siempre termina en punta. La nariz termina en punta, acá no se ve porque está de frente, pero en las fotos que están de perfil es una nariz recta y que termina en punta. ¿Qué otra cosa tienen? Tienen el diámetro entre ambos huesos temporales es menor que en los chicos normales. En los chicos normales la cabeza es más redondeada, ¿sí? A ver si lo puedo dibujar. En los chicos, ahí. En los chicos más o menos el diámetro bitemporal es bastante más amplio que en los chicos con Prader-Willi. Este diámetro es menor en los pibes con Prader-Willi y esto tiene un nombre. Como la cabeza es más como rectangular, no es tan redondeada, es más rectangular, tiene forma de torre y se le dice turricefalia. ¿Sí? La turricefalia es ese aspecto de torre, ¿sí? De torre rectangular que tiene la cabeza. No son términos que los pongo yo, son términos que se pusieron allá en el 1700 cuando hacían descripciones físicas de la gente. La turricefalia es eso, la forma de torre de la cabeza. Es esta cosa de que la cabeza es más rectangular, que el diámetro entre ambos temporales es menor que en los chicos normales. La otra cosa que tienen es esto de la hipopigmentación de la piel y del pelo, ¿sí? Que son un poco más rubiones, que tienen los ojos un poco más claros. Obviamente esta es la foto típica del chico con Prader-Willi, en donde están todos los estigmas, ¿sí? Aparte de la obesidad, de la hiperobesidad, este es un nene de 4 años, aparte de la hiperobesidad, se dan también todos esos estigmas. Bien, las manitos van a tener una característica muy particular, ¿sí? Porque los dedos van a tener forma de cono, ¿sí? Fíjense que la base del dedo es mucho más ancha que la punta. Y esto en un niño normal no se da, ¿sí? Y en una persona normal no se da. Uno ve a un adulto con Prader-Willi y el adulto tiene todavía esta característica del ancho mayor de la base del dedo que de la punta. Obviamente los dedos van a ser un poco más largos en los adultos, pero uno puede seguir viendo este estigma. Este estigma está siempre presente durante toda su vida. Los ojos almendrados, el diámetro entre los temporales menor, la boca inclinada hacia abajo y la mano, ¿sí? Las características de la mano son las tres cosas que uno le puede ver fácilmente a una persona con Prader-Willi y que van a estar presentes toda su vida. Y que lo van a delatar como un paciente con Prader-Willi, por más que tenga 50 años. Que algunos pacientes llegan a esas edades. No todos, obviamente, es el 1%. Esto de las manos y los pies pequeños es una característica
Lo de los dedos en forma de cono es la otra. Y otra característica que no es muy llamativa, pero si ustedes se miran la mano en este mismo instante, van a ver que el lado cubital, ¿sí? El lado opuesto al pulgar, el lado cubital de su mano es redondeado, ¿sí? En los chicos esto es recto, ¿sí? En las personas normales esto es más redondeado, tiene más esta característica así, de redondelito. Y en los chicos con Prader-Willi esto está recto. Obviamente esto no es tan fácil de darse cuenta, este, pero esto sí, esto es muy llamativo, ¿sí? En general, la mayor parte de las veces que yo la pegué con que era Prader-Willi fue por la boca y por los dedos. Siempre. En todas las veces que yo me arriesgué a decir que tenía Prader-Willi, fue por la boca y por los dedos. No faltan en ninguno. A veces los ojos pueden llamar la atención y a veces los ojos pueden hacer que uno dude también. Pero los dedos y la boca es siempre, en el 100% de los casos. Fíjense, acuérdense cuando veíamos un nene obeso normal, ¿no? Y veíamos solamente sus piernas. Fíjense la base de sustentación de ese chico. Este chico tiene, aparte de su hiperobesidad, su obesidad mórbida, necesita abrir las piernas un montón para poder pararse correctamente, para no caerse. Imagínense todo lo que habíamos visto en la fotito del chico con obesidad, imagínense acá qué pasa con esos pies, qué pasa con esos tobillos, con las articulaciones de esos tobillos. Piensen en los platillos tibiales internos de esas rodillas, ¿sí? Estos dos sectores están siendo aplastados, los cartílagos de este lugar están siendo destruidos verdaderamente por la mayor presión y la mayor carga que están recibiendo. Muy probablemente los huesos de la cadera estén salidos, estén no bien colocados. Este chico en general, la mayor parte de los chicos, bueno, mi paciente, tenía ya a los 14 años, tenía una necrosis de cadera, de una sola cadera. Pero bueno, miren los deditos, ¿sí? Las manos y los pies chiquitos, la boca. Vuelvo a repetir que los ojos no es tan frecuente, ¿sí? No es tan fácil de darse cuenta muchas veces, pero cuando uno se pone más o menos canchero, también los ojos los delatan. Y fíjense el hipogonadismo, ¿sí? La ausencia de los testículos en el escroto muy chiquitito y el pene también muy chiquitito. Si bien en los obesos es bastante común que la cantidad de grasa que hay en el pubis muchas veces oculte al pene, ¿sí? Muchas veces uno va a ver un chico obeso normal, un chico que no tiene Prader-Willi, pero que tiene obesidad, y una de las cosas que al chico le preocupa y una de las cosas que también al chico lo deprime es que no se ve el pito, que tiene un pito muy chiquitito. Y en realidad no es que tiene un pito muy chiquitito, sino que está oculto detrás del panículo de grasa. En estos chicos, en los chicos con Prader-Willi, sí, es un micropene, ¿sí? Es un pene que no está desarrollado. Y entonces, por más que uno empuje y por más que uno haga maniobras para que el pene salga hacia afuera, que es lo que generalmente uno hace cuando tiene un paciente con obesidad que está preocupado por su pene, en general uno le muestra que su pene está ahí y se quedan más tranquilos. En este caso, no. En este caso, por más que uno tire la piel hacia atrás o empuje el panículo adiposo hacia adentro, el pene no va a surgir, no se va a ver. Cuando llegan a la adolescencia es cuando la cosa se pone más difícil. Ya en esas edades, entre los 5 años y la pubertad, ya son chicos que hacen pataletas, que se desmayan en medio de un ataque de furia, que en general tienden a pegarle a los padres, a agredirse a ellos mismos, ¿sí? Tienen esta cosa que se llama cataplejía, que el chico empieza a llorar, 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 y de golpe se desmaya, y parece como que se murió, y tienen crisis, ¿sí? Esas crisis muchas veces se les dice pseudocrisis porque en realidad no son crisis psicóticas, pero lo parecen, ¿sí? Parecen crisis psicóticas porque se golpean contra las cosas, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, que se dan cuenta de que son grandes masas, ¿sí? Con muchísima inercia. Lo más común que hacen estos chicos es llevarse por delante a los padres. Corren y se les tiran encima, en medio de un enojo, y
La inercia que llevan hace que los padres muchas veces tengan traumatismos de cráneo o se fracturen. La mamá de esta nena había tenido la fractura de los pulgares porque la chica cuando le agarraba el ataque le agarraba las manos, le agarraba los pulgares y se los retorcía. Y le había fracturado los pulgares 2 veces. Eh, pero lo más común es que te lleven por delante, ¿no? Lo más común es que te lleven por delante y es como que te llevara por delante un tren. Sobre todo cuando llegan a la adolescencia, que son chicos por ahí que pesan 130, 140 kilos, y no tienen control de la crisis que tienen, porque se ponen sumamente furiosos y se pueden lastimar ellos y pueden lastimar a los demás. Esto está dado también porque tienen un carácter que es un carácter muy obsesivo, ¿sí? Esa es una característica también que tienen, sobre todo cuando no tienen un retardo mental muy profundo, cuando el retardo mental es relativamente leve, se les nota muchísimo todo lo que tiene que ver con las obsesiones, ¿sí? Se obsesionan con ciertas cosas como por ejemplo el orden, ¿sí? De las cosas o el lugar donde está la comida. Si la comida está siempre en la misma alacena, el hecho de cambiárselo de lugar hace que tengan crisis, o por ejemplo que encuentren siempre rutinariamente, ¿sí? Tengan que tener una rutina muy particular en cuanto a la ropa, en cuanto al baño, en cuanto a los horarios. Pero ya les repito, cuanto menos retardo mental tienen, más se ponen en evidencia las obsesiones. Y esos problemas de conducta pueden ser muy variados. Pueden ser desde las agresiones hasta los caprichos, hasta el autoagredirse permanentemente, de golpearse la cabeza, de golpear a los demás, hasta mentir. Desarrollan el arte de mentir y son chicos que son capaces de contarles una historia terrible acerca de abandono y maltrato al señor del kiosco de la vuelta de la casa y que no le dan de comer, para poder, no sé, agarrarse un turrón, un alfajor o lo que fuere de arriba. Son chicos que mienten en el colegio en cuanto a esto también, con que no les dan de comer. Son chicos que son capaces de ir a los que no tienen un retardo mental muy importante, son capaces de ir, por ejemplo, a los comedores. Eso se ve mucho por ahí en Estados Unidos o en Inglaterra, que hay esas cosas de que atienden a los homeless y les dan de comer, que le dan el almuerzo y la cena. Bueno, no es raro encontrarse un pibe con Prader Willy que almuerza 4 veces, por ejemplo, en diferentes lugares. Y el problema que tienen es que no pueden cuidarse a sí mismos, sí. En estos casos, ¿se suele dar una medicación por el tema de las agresiones como para calmarlos un poco o es otro tipo de tratamiento? A veces sí, a veces como en el caso de esta nena, se le dan medicamentos que son antipsicóticos. En realidad la palabra antipsicótico pareciera como que uno les está dando una droga que los voltea, ¿no? Que evita que se tengan comportamientos asesinos. Pero el clonazepam tiene efectos antipsicóticos. Hay otras medicaciones un poco más complejas también. Pero sí, muchas veces cuando llegamos a este punto, ¿no? En el que no se hizo el diagnóstico y tenemos un paciente que ya está muy descontrolado con el tema del peso, muchas veces hay que sedarlo, muchas veces hay que darle algo como para evitar que tenga estas crisis y a ver si eso puede ayudar un poco con el tratamiento. A veces no se les da nada. Hay algunos países en los que no se recomienda dar nada, pero tienen unos problemas bárbaros. Sí, ahí ve alguien preguntando más. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Estos chicos, Sí. por ejemplo, que si bien los que no tengan un retardo muy, muy grande, ¿se dan cuenta de esto? O sea, de que se ponen agresivos o estas cosas, por ejemplo, Sí. la chica que le quiebra los dedos a la madre, ¿después se da cuenta de eso? No, esta nena no tenía mucho. No, 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 no. No, ella no. No. Puntualmente ella no. Pero este nene, por ejemplo, que nene, ya tenía 18 años, ¿no? Este nene que lo jodían los compañeros del laburo con llevarle todas las mañanas 2 docenas de facturas o un montón de sanguchitos de miga o golosinas y ver hasta dónde comía, este chico sí se daba cuenta. Y este chico sí era consciente. Pero también es consciente que no se puede controlar. También es consciente de que en el momento que le agarra el apetito, en el momento que tiene la comida enfrente, no puede hacer absolutamente nada para frenarse. Y entonces es un doble sufrimiento.
porque por un lado vos te das cuenta de la actitud y el comportamiento anormal que tenés, pero cuando estás teniendo el comportamiento anormal no tenés ningún mecanismo para controlarlo. Y entonces sufrís haciéndolo, ¿no? Como decía ahí al principio del Power, ¿no? Estoy metiendo la mano dentro del frigorífico y no puedo evitarlo. Que es un relato de un chico con Prader-Willi, que saben que están haciendo mal, saben que cuando agreden a los padres, por ejemplo, cuando tienen esas crisis de agresión, en el que a muchos de estos, la mayor parte de estos chicos, hay que poner candado en las alacenas y poner candado en la heladera. Y entonces es donde ahí empiezan a tener problemas con que le comen la comida al perro, por ejemplo, o comen comida de la basura, no solamente de la basura de la casa, sino que van a comer comida de la basura, de los tachos de basura afuera, de la calle. Y entonces en esos atracones muchas veces se mueren ahogados o se mueren intoxicados, porque comen cosas en mal estado. Es muy complejo porque, y encima, ya te digo, si no tienen un retardo mental muy importante, sí se dan cuenta, y sí se dan cuenta cuando lo están haciendo, y después te lo relatan y te lo relatan con una culpa terrible, y es un sufrimiento. Y la verdad que la pasan espantosamente toda su vida. Una Antes pregunta. había, sí, Uno como nutricionista, o sea, ¿cómo haces para ya vamos a controlar? llegar, ya vamos a Ah, llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Esperá, dame un rato, porque todavía me falta un cacho. Antes había, después lo voy a buscar, porque la verdad que estaba muy bueno. Había un documental que yo lo vi una vez en YouTube, ¿no? Cuando todavía YouTube uno podía poner cosas que infringían los derechos de copyright y YouTube no te las bajaba. Ahora es como que han hecho una limpieza. Había un documental que tenía, no sé, como 7 o 8 capítulos, que era sobre unos chicos con Prader-Willi en Inglaterra, que había un lugar especial, ¿no? Había como una especie de hogar que les daba acogida a los chicos con Prader-Willi, porque los padres no los podían controlar, y entonces estos pibes al principio se pasaban por ahí 2, 3 meses viviendo ahí, y después les empezaban a permitir permisos para ir a visitar a la familia, y permisos de libertad, ¿no? Donde los pibes empezaban a demostrar que podían valerse por sí mismos y cuidarse, y qué sé yo, era como una especie de reality, pero un reality espantoso, ¿no? Y la verdad que se los veía sufrir un montón y se entendía mucho de lo que les pasa. Este, y de todas sus conductas obsesivas y todo lo que tiene que ver con la violencia y cómo comienza el hecho de empezar a querer comer y empezar a tratar de negociar con ellos y de explicarles, y de ellos también muchas veces dar razones de por qué quieren comer, y que la cosa vaya escalando y vaya escalando a niveles de violencia que son increíbles de ver. Y de locura, ¿no? Porque un pibe que por ahí es sumamente dócil y sumiso y tranquilo y cariñoso, y de golpe se transforma en un asesino serial, que te lleva por delante y que si no lo frenan entre 2 o 3, es capaz de matar a alguien. Eh, Después lo voy a buscar, porque debe estar en algún lado para bajar, trucho, aunque sea. Y si lo puedo subir aunque sea al Drive, como para que lo vean, porque la verdad que es muy gráfico de cómo son esos pacientes. Y es una cosa que yo a este chico lo atendí durante 3, 4 años en mi consultorio, y padecí muchísimo con lo que él padecía. O sea, él sufría y yo sufría, porque tratábamos de darle soluciones, siempre lo atendí con una nutricionista, ¿no? Nunca estuve solo con él en la consulta. Y era como que permanentemente estábamos tratando de actuar sobre circunstancias sobre las que no teníamos ningún control. Y era como una frustración y una impotencia permanente y constante. Igual, de todas formas, nada, esto que les estoy contando es la peor parte, ¿no? Hay otra parte que no es tan mala. Bueno, la otra cosa que tienen esto del síndrome metabólico y las complicaciones del síndrome metabólico, que las van a desarrollar todas, que lo más probable es que desarrollen rápidamente diabetes tipo 2, que tengan hipertensión arterial, que muchas veces puedan tener esto del déficit de dióxido de carbono al dormir, y muchas veces puedan hacer apneas durante el sueño, y que esas apneas, piensen que todo lo que tenga que ver con el déficit de dióxido de carbono también aumenta la presión arterial y también sobrecarga el corazón. Así que muchos de estos chicos no solamente tienen insuficiencia cardíaca hipertrófica
por el hecho de la presión arterial, sino que también tienen la miocardiopatía por toda la congestión pulmonar que tienen por ese abdomen que está comprimiendo los pulmones, que está ejerciendo una resistencia tanto al corazón derecho como al corazón izquierdo. Y la otra cosa que tienen la mayor parte de estos chicos, que en general siempre es el detonante del final de la muerte, es algún grado de daño renal. Por la hipertensión, por la hiperglucemia, por obviamente la combinación de las dos cosas, porque la hiperglucemia permanente hace que tengan también trastornos de la inmunidad, y entonces estos chicos se infectan con mucha facilidad, sobre todo se infectan a punto de partida de los dos lugares más, más sensibles que tienen. Uno es la piel, que es donde se rascan permanentemente, así que se pueden infectar y hacer tremendas infecciones a partir del punto de partida de la piel, y el otro lugar son los pulmones, ¿no? Porque los pulmones ya están congestionados por el aumento del tamaño del abdomen, ya de por sí, por el trastorno cardiovascular que tienen, y por otro lado, porque degluten mal, y muchas veces se broncoaspiran. Y generalmente estos chicos se broncoaspiran mucho durante la infancia. Y no es raro que cualquier chico con Prader-Willi tenga al menos una neumonía en su vida. Y esa neumonía ya lo predispone para que cuando sea adulto, si se broncoaspira, vuelva a ser una neumonía con mucha facilidad, en un contexto de un paciente que ya está de por sí inmunoalterado, no inmunodeprimido, pero inmunoalterado por todo el tema de la hiperglucemia y todo lo demás. Así que estos pacientes en general, el síndrome metabólico y sus complicaciones son todo lo que estuvimos viendo durante todas estas clases, llevadas al extremo trágico, ¿no? Llevadas al extremo en el que todo confluye en una misma persona y todo confluye mal. Todo confluye catastróficamente en una persona y lo hace pelota. Obviamente esto uno no lo ve en los pacientes que tienen obesidad y que no tienen Prader-Willi, pero este es el mejor ejemplo como para graficar eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estas circunstancias y hasta dónde se puede llegar con este tema? Entonces teníamos este chico o estos chicos que tienen esta cuestión de todas las complicaciones de la enfermedad de Prader-Willi, y así como les dije que teníamos un montón de cuestiones malas, ¿no? De problemas en estos pacientes, también hay un montón de cosas que pueden estar favorecidas. Una es la memoria a largo plazo. Tienen una memoria de elefante, verdaderamente. ¿Sí? Se acuerdan de cosas. Los chicos que no tienen un retardo mental muy importante son chicos que tienen una muy buena memoria, tienen una muy buena memoria visual, por ejemplo, acerca de las cosas que leen, o de las cosas que aprenden. Esa es una cosa que se puede utilizar bastante, sobre todo en el consultorio, cuando uno está entrenando a estos pacientes desde chiquititos para la selección de alimentos, y para el autocuidado. Son cosas que se pueden hacer también utilizando, por ejemplo, libros de cuentos o libros que tengan dibujos que les llamen la atención, dibujos de fruta, de verduras, de comidas y qué sé yo, porque ellos tienen una muy buena memoria. Y esta cosa de poder aprender rápidamente viendo videos o viendo fotos. Esta cosa de que les dije hace un ratito, de que pueden resolver muy fácilmente rompecabezas muy complejos. Tienen esta cosa de la memoria visual y de la interpretación visual como más exacerbada que la población general. Esto de que leen y decodifican la lectura o lo que leen bastante bien, obviamente si no tienen un retraso mental muy importante. Pero son chicos que expresan muy bien sus emociones, por ejemplo. Este chico, cuando contaba lo de sus compañeros y todo lo demás, si bien tenía sus trabas, sobre todo para articular las palabras, eh, hablaba muy bien y hablaba muy, muy fluidamente, tenía un montón de palabras en su repertorio, para referirse a las cosas de la vida, a lo que le pasaba en el día a día. Este chico también vivía en un pueblo, en Puan, me parece. Bueno, contaba lo que hacía en el día a día, y lo hacía con un vocabulario bastante, bastante importante. Después hay un montón de cosas que están mucho menos favorecidas, que tiene que ver con la memoria a corto plazo, que en realidad, sobre todo cuando hay más retraso mental,
las indicaciones que se le dan, en general hay que repetirlas muchas veces, o dárselas escritas, o hacerle repetir a él lo que uno dijo, sobre todo cuando uno hace intervenciones, ¿no? Cuando ya estamos en la parte de la terapia, de la terapéutica, hay que hacerle repetir varias veces al paciente lo que uno le dijo, como para que darnos cuenta de que el chico entendió lo que tiene que hacer, o cómo vendría a ser más o menos el plan que estamos planteando. Tienen problemas, obviamente, para hacer las cuentas, para todo lo que tenga que ver con la aritmética. Son chicos que su obsesividad tiene que ver con esta cosa de que son rígidos, muchas veces en su manera de pensar, en que todo tiene que estar estructurado de cierta manera, en las cuestiones del orden, de a dónde se coloca cada cosa. Incluso un vaso fuera de lugar puede hacer, o un florero fuera de lugar, es una cosa que se veía en ese documental que les contaba. Hay un momento que corren un florero del lugar, que lo sacan del lugar porque le habían cambiado la flor y se lo habían llevado, y ese florero estaba desde que este chico, o una chica, desde que había llegado al hogar, 2 semanas atrás. Y tuvo una crisis terrible porque se le habían sacado el florero del lugar. Y es una cosa también bastante frecuente. Bueno, tienen esta cosa también de que tienen trastorno por déficit de atención, obviamente dependiendo también de su retardo mental. Tienen problemas para escribir, tienen problemas para dibujar, pero no tienen problemas para manejar la pinza, ¿sí? Para manejar pequeños elementos que tengan que ver con el ensamblaje, por ejemplo, de relojes o de cosas que requieran mucha precisión. Con eso no tienen problema. Les cuesta relacionarse con los demás, les cuesta hacer amigos, tienen problemas permanentemente, y sobre todo cuando están en estos contextos en el que, por ejemplo, están internados, como esta nena permanentemente estaba tirándole los pelos a sus compañeros, ¿no? Y no eran pacientes con Prader-Willi, eran pacientes, muchas veces eran gente grande, gente que estaba ahí en la clínica internada porque tenía hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, lo que fuere, y salían a hacer las actividades a la plaza que está ahí cerca de la clínica, y siempre terminaba viniendo que había mechoneado o le había pegado a alguien porque se le había puesto un poquitito más adelante de lo que tenía que ponerse. Tienen una dificultad para relacionarse con los demás tremenda. La esperanza de vida de estos chicos puede ser normal si se controla el peso. Ahí va la pregunta de Consuelo, me parece que era. Yo estaba sin la cámara, no podía ver, pero me parece que fue Consuelo la que preguntó, ¿no? Sí. Y acá es fundamental esto que les decía yo de la edad de oro, ¿sí? O la época dorada, ¿sí? Y se llama así, The Golden Age. La época dorada es entre el nacimiento y los 2 años de vida. Si uno hace el diagnóstico precozmente, al nacer, ¿sí? Uno tiene, y el neonatólogo tiene que hacer eso, uno recibe un chico que está hipotónico, que tiene dificultad para deglutir, que tiene algunos estigmas físicos, ¿sí? Que por ahí no son muy evidentes, pero están presentes, sobre todo el tema de los dedos y de la boca hacia abajo, tiene esos estigmas físicos y tiene todas esas características clínicas. El hecho de sospechar, de conocer la enfermedad, hace que uno sospeche que puede haber Prader-Willi, y uno puede hacer el diagnóstico muy tempranamente e informar a los padres acerca de lo que es la enfermedad y de lo que va a pasar con la enfermedad. Y entonces, desde que nace prácticamente, y sobre todo a partir del momento en el que empieza a alimentarse, en el momento que podemos acceder a alimentarlo con alimentación complementaria, y todo lo que venga después, ya se hace de forma programada, ¿sí? Sabiendo que el paciente tiene Prader-Willi. Y entonces, en la medida que nos vamos acercando al año y medio de vida, ya empezamos a darle no 4 o 6 comidas, sino 8 o 10 comidas al día. Todas lo más hipocalóricas posibles, ¿sí? Pero le empezamos a dar de comer muy seguido, sabiendo que tienen este trastorno, ¿no? Sabiendo que tienen esta necesidad y este hambre voraz permanentemente, y todo el tiempo tienen que estar comiendo algo. Y por lo menos hasta que, porque cuando tiene 1 año y medio, 2 años, no le podemos hacer entender, ¿sí? Entonces tenemos que adaptarnos a las circunstancias hasta que el chico más o menos pueda empezar a aprender y pueda empezar a entender el tema del autocuidado, que generalmente es después de los 5 o 6 años,
pero durante todo ese tiempo, si yo lo puedo mantener normopeso, luego cuando puedo empezar a trabajar con ese chico a nivel psicóloga o terapista ocupacional, más la nutricionista o el nutricionista, más el médico que esté presente, en ese equipo que se arma alrededor de estos pibes, más el hecho de poder relacionar a los padres con otros padres con la misma enfermedad, en donde ellos se van pasando también tips e ideas de cómo ayudarse para controlar esto. Muchas veces se controla perfectamente. Y son chicos que llegan a la edad adulta siendo normopeso. Y que tienen, obviamente, si yo llego a los 21, 22 años sin tener ninguna complicación, dada por la obesidad, mi expectativa de vida es sumamente alta. Obviamente, nuestro problema mayor es que qué pasa cuando se mueren los padres, ¿no? Y qué pasa con el autocuidado de estos chicos. Pero en realidad son tan pocos muchas veces los que llegan porque son tan pocos los diagnósticos que se hacen a tiempo, y la mayor parte se complica antes y se muere antes, que en realidad son problemas con los que se lidiará más adelante. Hasta ahora, que yo sepa, de los pacientes, por ejemplo, que yo seguía y que todavía siguen vivos, los papás siguen vivos. Y de los del grupo del Garrahan, la mayor parte de los papás eran gente joven. Así que supongo que todavía están vivos. No me tuve que enfrentar nunca a esa situación de tener que poner un chico en un asilo. Sí, en el documental ese se ve, ¿no? Esta cosa de que hay chicos que están metidos en ese hogar porque los padres ya eran viejos, añosos y se habían muerto, o quedaba un padre solo y no se podía hacer cargo de semejante problema. Pero bueno, nuestro problema es el hecho de evitar la mayor cantidad de complicaciones, el hecho de que tenga la mejor calidad de vida posible, y lo más longeva que se pueda, ¿sí? Sin complicaciones, y después se verá. Si el paciente en general, los pacientes que tienen un retardo mental leve, en general tienen mucho mejor pronóstico que los pacientes que tienen retardo mental grave. Pero igualmente en el grupo del Garrahan, por ejemplo, había chicos que tenían un retraso mental profundo y que estaban siempre alrededor del normopeso. Con mucha dificultad, con mucho trabajo. Por eso digo, muchas veces los papás tienen que estar dispuestos a hacer cosas que muchas veces en las circunstancias en las que vivimos es muy difícil. Dejar de trabajar, por ejemplo, ¿no? O trabajar en casa, o cambiar de profesión para poder trabajar en casa. Uno de los papás que era el que más o menos coordinaba el grupo ahí en el Garrahan, era un tipo que era abogado y que finalmente terminó haciéndose herrero de hacer rejas y muebles y cosas y sillas, todo con hierro, porque trabajaba en su casa, porque no se tenía que mover de su casa. Y el chico lo ayudaba permanentemente. Y no tenía que ir al juzgado, ni al estudio, ni nada de eso. Hacía algunas cosas, algunos trámites, pero en general con estos pacientes muchas veces se necesita que estén los dos padres presentes todo el tiempo ahí en la casa. Así que sí se puede, es complicado, necesita un trabajo multidisciplinario, mucha gente laburando y poniendo la cabeza ahí, pero sí se puede. Esto es la representación más antigua que hay de la enfermedad, ¿sí? Esto es un cuadro de 1680 bueno, el pintor se llama Juan Carreño de Miranda, y esta es una pintura sobre la monstrua. La monstrua era una chica que había desarrollado obesidad desde muy pequeñita, desde los 3, 4 años, una obesidad espantosa, ¿sí? Por eso se la llamaba la monstrua, porque era monstruoso su tamaño. Y como los padres no podían hacerse cargo de la chica, la chica había entrado en la corte de un archiduque, un duque, un conde, un coso de esos de ahí en España. Y era como una especie de bufón, ¿sí? Era como una especie de atracción turística, en donde la gente iba al castillo, al lugar donde estaba este tipo, este conde, este duque, lo que fuere, y una de las atracciones turísticas era la monstrua.
la monstrua vivió bastante tiempo ahí y entre las cosas que se contaban sobre la monstrua era que tenía actitudes despóticas, que tenía violencia relacionada con la comida, que comía sin tener ningún tipo de control y que no tenía fondo al comer. Obviamente murió joven y murió con problemas respiratorios. Aparentemente lo que cuenta la historia es que murió con problemas respiratorios siendo bastante joven, creo que a los 18, 19 años. Se murió y tenía problemas articulares y tenía problemas reumáticos y tenía gota. La gota es el exceso de ácido úrico que hace que muchas veces aparezcan lesiones y incluso hasta gangrena. Tenemos un paciente con gota y diabetes, es un paciente que va a hacer una gangrena seguramente, de los miembros inferiores. Y esta chica tenía gota al final de sus días, y bueno, aparentemente se murió de una complicación respiratoria, pero en un paciente, una chica que ya estaba muy complicada en cuanto a que tenía un montón de patologías, un montón de cosas. Obviamente todas contadas con el idioma de la época, que como muy oscuro todo, ¿no? Como muy nebuloso. Pero fíjense en este cuadro lo bien representado que está el tema de los ojos almendrados, ¿sí? La nariz, esa nariz afilada, esa nariz que termina en punta, la boca hacia abajo, ¿sí? La boca hacia abajo, las comisuras de los labios hacia abajo, como si fuese una Y invertida, y los dedos, sobre todo este dedo, en donde la base es más larga, es más grande, más ancha que la punta, ¿sí? Acá también se ve. Hay un cuadro pintado por este mismo tipo cuando la chica era más jovencita y la pintó desnuda, ¿sí? Y este cuadro se llama La monstrua desnuda. Y acá se ve bien el tema de los pies chiquititos, las manos más chiquititas, ¿sí? Los dedos más anchos, la boca hacia abajo, los ojos almendrados, ¿sí? Y está muy bien representada la patología, ¿sí? Los estigmas más llamativos, estos que yo les digo que se repiten siempre, 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 en este cuadro de la monstrua vestida y la monstrua desnuda, que ya les repito, era como una especie de atracción de circo por el tamaño que tenía. Esto es algo que se da bastante, ¿sí? Bueno, esto que les conté de mi paciente, y muchas veces hay gente con Prader-Willi que se gana la vida comiendo. Una de las cosas que tienen, no sé si se acuerdan del circulito de la regulación de la conducta alimentaria, porque esto es se mete un término que ya lo habíamos tocado en ese momento, que teníamos esto de la preparación, que tenía que ver con esto de ir a buscar la comida, cocinarla, cortarla, qué sé yo, y después venían todas las fases que estaban relacionadas con la ingestión en sí, ¿sí? El comer, que esto venía después llevado por la digestión, la absorción, y que en ese momento teníamos un periodo que se llamaba saciación, que la saciación era esa señal que le llegaba al cerebro que le decía que yo ya estaba comiendo, que ya tenía energía. Sí, la saciación estaba dado por esto de la acción de la leptina y de la colecistoquinina y la insulina, ¿sí? Que hacen que uno deje de comer, que ya le lleguen al cerebro señales que hagan que uno deje de comer. Eso era lo que se llamaba saciación. Y la saciedad era el periodo que iba desde el momento que yo dejaba de comer hasta el momento en el que volvía a tener hambre. Y todo ese periodo se llamaba saciedad. Lo que estos pacientes no tienen es saciación, ¿sí? No tienen esas señales que hacen que dejen de comer. No tienen esas señales ni bioquímicas, ni hormonales, ni siquiera somáticas, ¿sí? Ni siquiera sinestésicas. Todo lo que tenga que ver con las aferencias sensoriales del estiramiento del estómago, del dolor del abdomen, o el estiramiento mismo del esófago y de la panza específicamente, esas señales no las tienen, no les llegan al cerebro, y entonces no solamente no están señalizados bioquímicamente, o no están, porque la insulina que llega al cerebro no les dice, ya estás comiendo, ya hay energía dando vueltas,
y obviamente la leptina, la colecistoquinina, que también están involucradas en eso, tampoco están señalizando, sino que ni siquiera las señales nerviosas están llegando correctamente. Y entonces estos pacientes comen hasta morir, comen hasta reventar, pero hasta reventar literal, ¿sí? Literal, literal. Hay un montón de reportes de casos, la mayor parte de los reportes de casos de los pacientes que no tienen diagnóstico, o que se han sido diagnosticados tarde, o que son pacientes mal controlados, la mayor parte de los reportes que tienen que ver con las muertes, la incidencia de muertes tienen que ver más por accidentes que por complicaciones. Se ahogaron con una papa, se intoxicaron, se envenenaron con comida podrida o se envenenaron comiendo cosas que estaban incluso agusanadas, o se ahogaron comiendo, o tuvieron vómitos y se desgarraron el esófago y murieron en el medio de una hemorragia intraabdominal. ¿Sí? La incidencia de muerte por accidentes en estos casos es sumamente alta, más que por las complicaciones. Están por ahí, ¿sí? Porque son capaces de comer hasta reventar, y vuelvo a repetir, hasta reventar literal. Eh, Fíjense que dependiendo, vuelvo otra vez, dependiendo del chico, ¿sí? De las características físicas, porque los padres siempre son diferentes, pero los chicos en general tienen más o menos todos la misma cara. No son idénticos, pero todos más o menos tienen los mismos estigmas, ¿sí? Acá los ojitos almendrados y esta cosa de la apertura de los párpados, ¿sí? La apertura palpebral más pequeña, ¿sí? Como que la apertura del ojo es más larga y más pequeña, como que si no se pudiese abrir tanto, más achinada. Una señora grande con Prader-Willi, acá tiene su estrabismo también, ¿sí? Y otra vez, la turricefalia, ¿sí? El diámetro bitemporal estrecho, los ojos almendrados, por acá está sonriendo, bueno, y la obesidad, pero pueden llegar a edades grandes, ¿sí? Estos pacientes. Esta es una nena y esta es la misma nena de grande. Fíjense que algunos aspectos se siguen manteniendo, como por ejemplo el diámetro bitemporal estrecho, obviamente los ojos almendrados, otra vez, que se van, a medida que van pasando los años, también se va magnificando esta cosa de que cada vez el ojo es más estirado, más alargado y menos abierto. Otro chico, otra vez, ojos almendrados, la boca hacia abajo, los dedos más anchos en la base que en la punta, las manitos y los pies pequeños. Miren el edema que tiene este chico, esto no solamente es grasa, sino que es edema, ¿sí? Este chico ya tiene trastornos renales. Estas piernas están llenas no solamente de grasa, sino de agua también. Algo que les iba a decir con respecto a esto. Ay, qué problema cuando se me escapan las cosas. Ya voy a volver. Bueno, en estos pibes se mantienen en general siempre las mismas características físicas, ¿sí? Algunas van a estar más presentes que otras, pero más o menos, fíjense que las caras, ¿sí? Sobre todo el tema de los ojos, van a ser bastante parecidos. Acá vemos una foto de la nariz, que como les digo, del puente que es recto y que termina bien en punta, hacia arriba, perdón. Las manitos que tienen la base más ancha. Acá tengo chicos con dedos más largos y sobre todo las bases siguen siendo bastante más anchas que las puntas de los dedos. Pero lo que acá llama la atención es el tema de los ojos, la boca hacia abajo, ¿sí? La boca hacia abajo y los ojos almendrados. Esta es la misma nena. Y esas características físicas, por ejemplo, como en este caso, el tema de la cabeza en forma de torre. Acá no se ve tanto por el pelo, pero también acá el diámetro, si uno le mide, está bastante más pequeño que en una persona normal. Acá también. Bueno, esta es la historia de Melody. Este sería el segundo caso. Melody es una nena de Australia, ¿no? Esta gente de Garrahan estaba conectada también con gente de otros países, y en ese momento era como que, bueno, la historia de Melody era una historia de ejemplo de lo que se había que hacer. Esta nena ni bien había nacido, en el mismo momento en el que nace, a los poquitos días, le hacen el diagnóstico de Prader-Willi, clínico, a través de esto de la hipotonía, de los estigmas físicos,
de la dificultad para deglutir, más los antecedentes que tenía perinatales, del tema de las ecografías, el Apgar y todo lo demás. Así que esta nena, ni bien nace, ya se empieza a sospechar la patología, y no solamente se empieza a sospechar la patología, sino que se pide el genético, y se empieza a hablar con los padres acerca de cuál es el futuro, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer. La cuestión es que, obviamente, hay países donde es más fácil dejar de trabajar, o donde es más fácil hacer home office, dependiendo también de las capacidades que uno tenga, ¿no? En cuanto a la formación y todo lo demás, pero estos papás, los dos, pudieron conseguir instalarse en la casa, y hacer home office en su casa, no moverse de la casa y poder dedicarse a trabajar con la nena, no solamente ellos, ¿sí? Que tienen que trabajar todo el día con la nena, sino también todo un equipo de profesionales alrededor que están todos entrenados en Prader-Willi y colaborando con los padres permanentemente. La nena durante el primer tiempo obviamente hizo lo que todos los nenes con Prader-Willi. Fíjense que la postura de los bracitos no es en flexión, ¿sí? Generalmente los bebés tienen los bracitos así en flexión, los bebés recién nacidos o los bebés chiquititos, y esta nena tiene los piecitos en flexión, porque en general la hipotonía es más del tren superior que del tren inferior. Lo que les iba a decir, que ahora me acuerdo, que igualmente me parece que lo dije cuando vimos obesidad, que en los pacientes con Prader-Willi, la relación entre grasa corporal y grasa magra, que sería músculo, por ejemplo, está invertida en relación a la relación que tienen los pacientes obesos no Prader-Willi, ¿sí? Una persona normal, común y corriente que padece obesidad, tiene una relación entre la cantidad de músculo y la cantidad de grasa, en donde la cantidad de músculo no supera, ¿sí? No supera la cantidad de grasa, obviamente, porque la cantidad de grasa es menor, pero en el caso del Prader-Willi la cantidad de grasa es 3:1, 3:1 o más, ¿sí? Cuando uno mide grasa y mide músculo. La cantidad de músculo que tienen los pacientes con Prader-Willi es muy pequeña, se desarrolla muy poco porque falta hormona de crecimiento, se desarrolla muy poco, y lo que se desarrolla muchísimo es el panículo adiposo. Entonces son pacientes que son flácidos, que en general tienen poca estructura que mantenga a los huesos, que mantenga el peso del cuerpo, por eso hacen tantas alteraciones de la columna vertebral o de las articulaciones, y muchas veces también por eso tienen tan poco control de la fuerza muscular, ¿sí? Y entonces muchas veces estos pacientes, en vez de golpearte o en vez de agarrarte y retorcerte un brazo cuando se enojan, te llevan por delante. Porque lo que ellos tienen de ventaja es la inercia, ¿sí? Es la cosa esta de una masa, una mole que está corriendo y que te lleva puesto, que te lleva por delante, y entonces la mayor cantidad de traumatismos que tienen los padres o los familiares o los cuidadores tienen que ver con el chico que te atropella, con el chico que te lleva puesto. En general tienen poca, con los golpes y con eso, si bien hay también, es menos frecuente que el que te atropellen. Bueno, esta nena tenía ya la sonda puesta porque tenía problemas deglutorios. De todas formas, fíjense el pelo más claro, fíjense el tamaño de los temporales, ¿sí? Que la cabeza tiene en general forma más rectangular. Acá la boquita está para abajo, ¿sí? En esta no se ve mucho, pero se ven, por ejemplo, más anchos los deditos. La separación entre los ojos también, ¿sí? Es mayor la separación entre los ojos. Esto ya epicanto, el epicanto es mayor, son términos que no tienen que saber, pero acá se ve, por ejemplo, la turricefalia. Fue creciendo, estos papás se fueron informando, fueron armando equipo terapéutico. En algún momento esta nena empezó a tomar la mamadera, empezó a dejar la sonda, pero en el transcurso de esto empezó, bien acá está perfecto el dedo, ¿sí? El dedo más ancho, la boca, que incluso todavía no tiene una sonrisa completamente amplia, pero la boca está hacia abajo, y esos ojos que son tan particulares, tan característicos, y esta separación entre los ojos y la cabeza cuadrada. Esta nena en algún momento empezó a tener
problemas deglutorios y empezó a hacer neumonías a repetición. De chiquita, de prácticamente bebé, antes de cumplir los 3 años, ya había tenido varias neumonías a repetición. Acá cuando cumplió 1 año, los padres ya estaban instalados en la casa, todavía la alimentación era relativamente normal, todavía no estaban en esta situación en la que tenían que empezar a adaptarse y empezar a cambiar el tema de la cronología, ¿sí? de los tiempos de la comida. Pero bueno, en la medida que se fue acercando el tiempo, esta fue la última vez, una de las últimas neumonías aspirativas que tuvo. Lo que están haciendo acá con la nena es le están haciendo un estudio que se llama polisomnográfico. El polisomnográfico es un estudio que mide la cantidad de dióxido de carbono que está circulando en la sangre, ¿sí? La cantidad de oxígeno que uno respira y si tiene apneas o no. Y si se ven también en el estudio si tiene convulsiones, por ejemplo, se ven un montón de cosas. Pero en el polisomnográfico uno lo estudia al chico toda la noche mientras que duerme, cuenta la cantidad de apneas que tiene, cuánto duran, cuánto tardan en salir, qué pasa con el electroencefalograma, qué pasa con los niveles de oxígeno, con los niveles de dióxido de carbono, y uno tiene un panorama muy amplio en cuanto a qué es lo que pasa con ese chico. Porque esta nena tenía neumonías a repetición y neumonías aspirativas, bastante frecuentemente, y aparentemente las neumonías comenzaban de noche. La cosa comenzaba con que ella se terminaba aspirando saliva, se broncoaspiraba con la saliva, no con la comida tanto, sino con la saliva. Y entonces le hicieron el polisomnográfico para ver qué pasaba con las apneas, si tenía muchas apneas, si no, y sí, tenía un montón de apneas que también están relacionadas con la regulación hipotalámica. Acuérdense que el hipotálamo regula todo, y es el regulador principal de la homeostasis del cuerpo, y entonces esta nena tenía apneas a punto de partida de su trastorno hipotalámico. Pero fíjense que esta nena ya no es una nena, un bebé, ¿sí? Ya esta nena tenía 2, 3 años, casi, y era normopeso. ¿Sí? Obviamente todo el tiempo trabajando en la casa con terapeutas, ¿sí? Con rehabilitadores, haciendo terapia ocupacional, por ejemplo, o estimulación temprana, con fonoaudiología, más los papás que estaban permanentemente, a partir del año y medio, 2 años, estaban permanentemente, no solamente cambiaron el tema de la cantidad de veces que están en la comida, que pasó de comer 4 a 6, y de 6 a 8 y de 8 a 12 veces por día de ingestas, sino el tema de la actividad física, ¿sí? Prácticamente esta nena tenía 6 horas diarias repartidas en diferentes momentos y con diferentes tipos de actividades, pero tenía 6 horas diarias de actividad física. Obviamente de actividad física moderada, no intensa, pero de actividad física todos los días de la semana. No solamente en la casa, sino afuera de la casa, ¿sí? Y desde muy chiquita empezaron a hacer actividad física. Este es el papá haciendo también cosas, él le armaba también estructuras y cosas para poder no solamente hacer actividad física, sino introducir el juego dentro de la actividad física. Como tenía problemas con la motricidad, sobre todo de los movimientos grandes, le adaptaron una computadora y le adaptaron un mouse para que pudiera aprender. Acá estaba con su terapeuta ocupacional aprendiendo a las palabras y las figuras. Allá está permitido darles hormonas de crecimiento. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en muchos países de la Unión Europea, dentro del tratamiento de Prader-Willi está el hecho de darles hormona de crecimiento. Acá está prohibido. Acá, por consenso, se decidió que no. Las razones por las que no se da son bastante variadas. Una de las razones es que lo único que hace la hormona de crecimiento es mejorar el crecimiento. Y es mejorar un poco la relación entre masa grasa y masa magra, ¿no? Aumenta un poco más la masa magra, la masa muscular por sobre la masa grasa. No previene la obesidad, no mejora los síntomas del Prader-Willi, y lo que tiene la hormona de crecimiento, como vimos la otra vez, cuando vimos obesidad, es que produce resistencia a la insulina. Y cuando yo aplico hormona de crecimiento en un paciente en forma
exógena, ¿sí? Y la tengo que dar todos los días de su vida tiene que recibir hormona de crecimiento, por lo menos hasta llegar a la adolescencia o a la post-adolescencia, a los 18 o 20 años, tengo que darle hormona de crecimiento todos los días. Es carísima, ¿sí? Sale una fortuna cada dosis. Una de las mayores complicaciones que tiene es que produce diabetes tipo 2 o produce en realidad resistencia a la insulina, que eso podría llevar a la diabetes tipo 2, sobre todo en los pacientes que desarrollan obesidad, ¿sí? Así que en este caso el darle hormona de crecimiento no sería en las condiciones en las que vivimos nosotros, ¿no? Y en las condiciones en las que viven nuestros pacientes, no sería la situación más ideal, porque muchos de nuestros pacientes en general desarrollan obesidad, no está armada la cosa y no está permitida la cosa como para que la mayor parte de nuestros papás dejen de trabajar, por ejemplo, y se dediquen 100% a la nena y que se dediquen gastando dinero, ¿no? Porque hay que poner un montón de cosas a trabajar ahí. No es solamente dejo de trabajar y me quedo en mi casa y me mantiene el Estado, y ya está, y eso es la solución. No, no pasa por ahí. Hay un montón de cosas que tienen que hacer también los padres, así que esto necesita inversión. Y en el caso de que esto lo pudiera pagar, por ejemplo, una obra social, sería un tratamiento que sería sumamente caro, que tiene complicaciones, tiene bastante riesgo, esto del desarrollo de la diabetes, y que una de las cosas que más reportadas está con el uso de la hormona de crecimiento exógena es el aumento en la incidencia de muerte súbita. Entonces, ante esa circunstancia, el precio. El beneficio, que lo único que hace es hacer que el chico tenga mayor talla, ¿sí? Y una mayor masa muscular en relación con la masa grasa, pero no mucho más que eso. Más los riesgos, que es el desarrollo de la diabetes tipo 2, sobre todo en estos pacientes que no están en la mejor circunstancia nunca, ya empiezan siempre con desventaja, y la mayor incidencia de muerte súbita es que acá en la Argentina no se indica, no está indicado dentro de los protocolos el uso de hormona de crecimiento. En el resto del mundo, o en muchos de los países del resto del mundo, sí, sale una fortuna, y ya les digo, mucha ventaja no tiene más que hacer que el chico crezca en talla y en masa muscular un poco más que la población normal. Fíjense que la nena siguió creciendo, ¿sí? Siguió creciendo siendo normopeso, siguió cumpliendo años y en la medida que fue creciendo, mientras que los padres estuvieron permanentemente encima de ella, con actividad física permanente, un tratamiento dietoterápico muy adaptado a las circunstancias y las necesidades de la nena, obviamente una dieta muy variada y bastante hipocalórica. En la medida que fueron manteniendo esto, esta nena fue creciendo hasta donde yo le seguí el rastro, que ya tenía 7, 8 años, era una nena que era completamente normal en cuanto al peso. Tenía un leve retraso madurativo, pero era bastante leve, hablaba, caminaba, corría, incluso hasta se había puesto de novia en un momento con otro nene, que andaban así enamorados terriblemente uno del otro, y más o menos estas son las últimas fotos que yo recibí de esta chica. Y fíjense que ya estaba más grandecita, estaba cerca de los 6, 7 años en esta edad, y era una niña que estaba creciendo normalmente, ¿sí? Así que sí se puede. Hay que hacer el diagnóstico temprano, hay que poner a mucha gente a trabajar en eso, y lo fundamental acá me parece que más allá del tema de que, porque hay asociaciones acá en la Argentina que están bien conectadas y que están bien informadas y que hacen muchas veces charlas a la comunidad, e informan, y hay muchos grupos de padres que se dedican a esto. Me parece que es fundamental que nosotros los trabajadores de la salud, sepamos que existe la enfermedad y que podamos transmitirla, ¿sí? Que podamos enseñarla a los demás que la enfermedad existe. Porque vuelvo a repetir, la incidencia es bastante alta, hay muchos casos, y se puede prevenir todo lo que sucede con esta enfermedad. Así que bueno, esto es más que nada como para cerrar todo el tema de obesidad, hipertensión y dislipemias y todo lo demás en el conjunto de algo en donde todo cae junto y todo puede ser un desastre o no, dependiendo de cómo se lo encare y del diagnóstico que se haga.